Y continuamos en la Argentina, pero con dos compañeros, compañeras en este caso, que que de su formación de arquitectos, ambos, tanto Pilar Salas como Eder Piñeiro, nos proponen un tema sobre los planteos urbanos y espaciales en las ciudades coloniales y en los pueblos de indios de las misiones jesuíticas guaraníes de Corrientes hacia el siglo XVIII. Yo quiero darle la bienvenida, darle micrófono a los dos ponentes. Como ya había mencionado, ambos son arquitectos y fundamentalmente los dos se dedican a la investigación específicamente de todo lo que es el espacio reduccional. Bienvenidos, muchas gracias por su participación. Buen día. Adelante, don Agustín. Pilar. Bueno, buenas tardes, buenos días nuevamente a todos. Te decía Edgar que estás con el nombre de tu hijo, él es el arquitecto Edgar Antonio Piñeiro. No somos expertos en realidad en el tema jesuítico, venimos, si bien hemos trabajado el tema en otras épocas, estamos trabajando ahora más que nada con los viajeros y la imagen de la ciudad de Corrientes hacia el siglo XVIII, y en ese sentido es que, bueno, ante la invitación de Carlos, pensamos como tener una mirada en paralelo de estas dos experiencias urbanas que se dieron en toda América Latina, pero mirar solamente lo que era la provincia de Corrientes, y es un trabajo que está más pensado para los no expertos, digamos, para quienes están por ahí, como dijo Carlos, llegando a este mundo del mundo colonial y en especial de los poblados jesuíticos. Bueno, entonces, para empezar, un breve contexto, que decir que, bueno, obviamente Corrientes se inscribe dentro de este proceso histórico de Latinoamérica, en donde las fundaciones, la conquista, digamos, y después la fundación de las ciudades se fue dando a lo largo de todo un proceso en el siglo XVI, y que obviamente empezó como ya sabemos, por el Caribe, pasó a México, luego a la zona andina, y finalmente la región que nosotros habitamos, que luego fue el virreinato del Río de la Plata. Entonces España, en cuanto a las ciudades virreinales, imaginó su imperio como una vasta red de ciudades en un territorio que desconocía, en un territorio que se fue explorando, y cada una de estas ciudades era fundada con un propósito específico, con una autorización específica por alguien que estaba, digamos, autorizado a esa fundación. En este primer mapa, bueno, no primer mapa, digamos, en un mapa antiguo de 1600, se ve ya la estructura de estos dos grandes ríos que conforman nuestra región, nuestro territorio y también nuestra identidad. Uno de los ejes que vamos a analizar es la localización y la selección del sitio, para mirar en cada uno de los casos las similitudes y las diferencias de cómo eso se ha ido dando. Sabemos que en el caso de los pueblos de las ciudades hispánicas, la localización y la selección de ese sitio estaba dado ya por toda una normativa. Corrientes se funda en 1588, es decir, ya casi al final del siglo XVI, por lo que había ya una experiencia en el continente americano, y esas diferentes normativas se recopilaron luego en las leyes de India, donde se establece que se buscasen lugares donde se prefiriesen, digamos, leo, eligiendo el lugar de donde se ha de hacer la población, el cual mandamos que sea de lo que estuvieran vacantes. En lugares levantados, donde haya sanidad y fortaleza y fertilidad, acopio de tierras, de labor, de pasto, leña y madera, y materiales, aguas dulces, gente natural, etc. Es decir, venían buscando lugares con ciertas condiciones, tierras altas, fértiles y la cercanía del agua. Y también esto que vemos que va a ser diferente, que es lugares que, si bien tenía que haber, como se decía ahí, gente natural, estuviesen vacíos. Hubo pocos casos importantes, digamos, en América, de las ciudades superpuestas como México, Quito y Cusco, pero no fue el caso nuestro.
ni de la mayoría. Entonces, en el territorio argentino, lo que hoy es territorio argentino, las líneas de fundación vinieron del norte, o sea, del virreinato del Alto Perú, también del oeste, y Corrientes se funda desde lo que se llama la corriente del este del Río de la Plata, que ingresa por el Paraná, funda Buenos Aires, luego funda Asunción, funda Santa Fe, luego funda de vuelta a Buenos Aires, y la expedición que funda Corrientes parte también de Asunción. Corrientes se funda como lo que se conoce como una ciudad-puerto en 1588 con el nombre de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Paralelo a esto, la otra experiencia, digamos, del mundo de las reducciones jesuíticas, un mapa acá ya de mediados del siglo XVIII, donde ese territorio ya estaba más explorado, ya estaba más conocido, y la cartografía era más fiel a lo que se podía encontrar en terreno. Rescatamos también acá esto para ver la convivencia, digamos, de estos pueblos, que si bien en general son ámbitos de estudio separados, ¿no?, de los pueblos coloniales o de los pueblos hispánicos, de lo que son las reducciones jesuíticas, era un sistema en el que estaban en el mismo territorio compartiendo, y por supuesto Corrientes tenía también su colegio jesuítico, como tantos otros pueblos y lugares del territorio. Acá ver este mapa que lo hizo mi papá en el estudio, con mi mamá también, donde vemos esto que explicaba como tan buena introducción al tema el profesor Sniur, donde se ve que los pueblos ubicados, los pueblos de estos pueblos jesuíticos correntinos, como les vamos a llamar, en todas sus estancias se extendían hacia lo que es hoy Brasil y Uruguay. Es decir, esto que no es solamente el centro urbano, que es lo que sí hoy está en la provincia, sino toda la expansión de esas estancias y terrenos de producción, y donde, bueno, acá se diferencian los diferentes países que hoy se conforman, pero que en aquel momento era toda la Paracuaria, ¿no? Todo un espacio integrado, y donde la producción, y bueno, donde sí acá se ven, digamos, no se ven esos vacíos, sino, bueno, la producción agrícola, y también, bueno, cómo en el mapa se refleja los traslados y las migraciones que sufrieron esos pueblos hasta encontrar su asentamiento o su establecimiento definitivo. Para poner solo también en contexto, Yapeyú es el único de los 4 pueblos que están hoy en Corrientes que se estableció en el lugar y no migró. Lo que sí sucedió con La Cruz, San Carlos y Santo Tomé, que fueron fundados, bueno, La Cruz, ¿no?, que ya fue mencionada hoy con la batalla de Mbororé, y donde tuvo una participación muy heroica y asombrosa, digamos, y es el orgullo también de quienes están hoy residiendo en La Cruz, pero tardó casi 30 años en encontrar su establecimiento definitivo. Lo mismo San Carlos, y Santo Tomé, un poco menos tiempo, pero es una característica que distingue esta migración que sufrieron y este traslado que fue necesario hacer en la mayoría de los pueblos jesuíticos para defenderse de los ataques paulistas, hasta encontrar este lugar a donde finalmente, como dijo ya el profesor, después de la batalla de Mbororé, pudieron encontrar cierta paz y desarrollarse. Cosa que en los pueblos virreinales no sucedía, porque una vez que se establecían, a veces se producía un movimiento, digamos, dentro del mismo territorio. Por ejemplo, Corrientes, que fue fundada en lo que se conoce como la playa de Arasatí, y luego se trasladó a donde está hoy la Plaza 25 de Mayo. Entonces, son pequeños movimientos que se hacían en la ciudad, o como Santa Fe, con Santa Fe la Vieja y la Santa Fe actual. En cambio, los pueblos de las reducciones sí tuvieron que bueno, hacer un proceso a veces mucho más largo hasta encontrar su establecimiento final. Y otra diferencia es que los padres jesuitas buscaban la instalación de esos pueblos a donde encontrasen comunidades guaraníes. Si no buscaban esos lugares que estuviesen vacíos, sino al contrario, los pueblos que tuviesen el territorio donde estuviesen las comunidades, porque el propósito básico del establecimiento de los pueblos era su evangelización y su catequización. Sí, en la
idea de ciudad y su conformación en la trama urbana, existe un patrón muy característico en la, como dijo Pilar, que estaba dado por las leyes de India. Unas leyes que hacia 1573, Felipe II pudo, lo codificó, digamos, en una ley, estableciendo ya la regularidad de la traza, los tipos, cómo tenía que ser la accesibilidad, los anchos de calles, de vereda, las construcciones, qué tenía que tener este damero. Este damero era el patrón característico que se impuso, por decir así, en todos los poblados del dominio hispánico de la corona española. Este damero actuaba como un patrón normativo que, independiente de la topografía, de que sea llano, en valle o con serranía, se imponía con las condiciones de lo que Pilar ya comentó, de que se disponiera de agua dulce cercana, recursos naturales, básicamente sustento para la vida. Este patrón normativo también, si bien tiene su origen, y eso lo ha estudiado incluso el historiador urbanista de la arquitectura y el urbanismo, Leonardo Benévolo, había establecido de que este patrón de cuadrícula puede tener su origen en ciertas ciudades medievales del 1300, ciudades que están al sur de Francia. Incluso se puede ver también una reminiscencia a esa ciudad ideal que se establece en el Renacimiento con los tratados de Vitruvio y Alberti, y el que se estableció en estas regiones con este damero, como dije, la circulación de calles, la plaza, en la cual alrededor de la plaza estaban por lo general las instituciones de tipo cívica, religiosa, administrativa, política. Está indicado en rojo, digamos, ahí. Y después en el damero, en las otras, en el solar, básicamente regular de 100%, se ubicaban las viviendas. No necesariamente tenía que saturarse este damero se iba en base, se iba ocupando, digamos, primero las esquinas. Por lo general se fraccionaba en dos partes, el solar, a veces en tres o cuatro, muy raras veces, porque en realidad cada solar, o cada solar, sí, Pilar, ¿verdad? Quiero explicar un poquito acá, podía tener en su interior actividades de pequeñas huertas, granjas, y también, si vemos en esa flecha de ida y vuelta, donde se ve esa área un poco más amorfa, digamos, que eran los sistemas de producción, digamos, en las partes del entorno de estas llamadas ciudades, que en realidad estaban mucho de ser la imagen de una ciudad. Ya vamos a ver después eso. Pero esos entornos rurales, básicamente de algunas estancias y áreas de vaquerías. Otra. Bueno, este tenía una función, una característica muy funcional, este damero, en cuanto a que su crecimiento era con la agregación de esa cuadrícula. Una agregación que podía extenderse en base ya a la característica del terreno y a sus límites reales, digamos, hacia izquierda, derecha, norte, sur, bueno, depende de las connotaciones topográficas. En el caso de Corrientes, que teníamos un límite muy cercano, digamos, era el río Paraná, bueno, no se podía extender más allá de 2 manzanas, allá de 200 metros no más. Después sí,
en todos los otros costados. Otra. Bueno, es notable ver en este mapa, creo que acá creo que está el dato, del 1600, sí, 1688, mapa muy esquemático, donde se encuentran, está claramente identificado en forma muy esquemática este patrón que se reitera, digamos, el damero. Y tenemos, por ejemplo, a Buenos Aires, el esquema de Buenos Aires, B, Asunción, Santa Fe y el C y D, Corrientes. La otra, esta cuadrícula lo hemos intentado de traducir, o sea, de lo que es una cuadrícula más abstracta, normativa, cómo se podía superponer en el territorio, más que en el territorio, en una topografía real, con límites reales, con todo lo que hace a su relieve. Esto es una reinterpretación que estamos haciendo con Pilar y otros arquitectos de lo que sería esa trama real, digamos, en donde apenas están dibujadas las calles, donde existen las ocupaciones, y vemos acá la plaza y actual Plaza 25 de Mayo, acá lo que sería la imagen de la iglesia matriz. Tenemos estas tres casitas, una podría haber sido del medio en el Cabildo, que eso es para 1700, pero en el 1600 el Cabildo pudo haber sido alguna de estas casas de la esquina. Esta casa de la esquina, de la bajada de la calle Salta, estuvo hasta el año 1980 en pie. Tenemos acá una dispersión de esta población, que si vemos el proceso de ocupación, todo el 1600 fue muy lento debido al asedio de los aborígenes, debido a hambrunas, debido también a cuestiones de plagas, una complicación en cuanto a la adaptación. Muchas de estas personas vinieron de áreas secas, de golpe de la zona ibérica, de la península ibérica, de golpe se encuentra en una zona subtropical húmeda. Esto sería una visión aérea de esta, como dice el profesor Meder, una aldea agrícola pastoril dispersa, con límites muy difusos, en donde lo público del espacio se confunde con el espacio privado. Hay documentaciones, relatos de viajeros, tanto de Cardiel, de Seguida Sara, y muchos más relatos que vinieron en el siglo XIX, donde nos cuentan esa característica aldeana, y con una población que ya en el siglo XVIII empezó también a expandirse haciendo ocupación de otros terrenos a través de estancias para tener las áreas de producción, digamos, que sostenían, pero también cada manzana dividida a veces, como dije, en dos, tres, y a veces puede ser una sola casita en medio de ese predio de 100%, era también una unidad productiva de sostenimiento de la familia. Esto es notable ver esta característica porque todavía se repiten en algunos poblados de Corrientes y en zonas rurales. Yo trabajé mucho en San Luis del Palmar, en zonas donde el campesino solamente hablaba guaraní, muchos de rasgos guaraníes también en algunos de ellos, tenían un esquema productivo de autoconsumo muy similar a esto que estamos viendo. Acá también podemos ver el convento, un convento, a ver, pasar la anterior, la que estaba, la imagen,
los conventos y la Merced, digamos, y la iglesia matriz en su imagen, después vamos a ver también más en detalle esto, casi guardaban las mismas características de las construcciones de las viviendas familiares, digamos. Otra. Bueno, este proceso fue muy lento en la densificación de esta trama, en cuanto a que si vemos la cuadrícula, bueno decimos, cada uno son un solar, pero el solar en su visión real era como un sistema muy aldeano, digamos, de poco poblado, poco densamente poblado en el mismo solar, y este plano interpretado por el arquitecto Salas, donde vemos la cuadrícula con sus primeras 50 manzanas, con sus límites de los arroyos, eran límites en realidad que habían también pequeñas depresiones, áreas de bañados, vegetación. Esto se mantuvo prácticamente hasta este plano de 1860, en donde vemos, ahí está remarcado los límites, los arroyos, los puentes que se fueron construyendo con el tiempo para sortear estos límites. Todavía había marcado en este plano toda un área boscosa, áreas bajas. Acá marca el punto de la columna de la cruz, que está marcado en el plano anterior, que sería un plano una interpretación más inicial de sus orígenes. Y esta visión, digamos, se mantuvo muy entrando el siglo XIX, casi diría yo, incluso por relatos de 1900, donde todavía se veía ese carácter casi aldeano. Obviamente que hacia el 1880 esto se fue densificando por otros procesos históricos culturales. Bueno, para seguir con lo que esta mirada paralela de ambas experiencias urbanas, cuando miramos lo que son las misiones jesuíticas guaraníes, también vemos una ordenación geométrica, y también vemos que la plaza es el centro jerárquico, el centro de la vida comunitaria, esto que recién también comentaba el profesor Snur, que el guaraní estaba prácticamente en las estancias o en las zonas de producción, pero aquí era donde se reunía, donde se trataban los padres que durmiesen, y donde se hacían las celebraciones religiosas comunitarias. Ese sentido de la plaza, que también lo tenían las ciudades coloniales, la diferencia que encontramos es que acá ya no se ordena en una estructura geométrica fija, rígida, sino que hay direccionales que se marcan por estos ejes, ¿no? Hay múltiples, o varias por lo menos, dimensiones y miradas y direccionales que van organizando ese espacio, y el ingreso, el eje principal, estaba ordenado coincidiendo con lo que era el eje de la iglesia. En un texto de Cardiel, que menciona que la planta de los pueblos es igual en todos y muy cómoda, como gobernada por los padres y por su libro. Todas las calles están derechas, tiradas a cordel y anchas de 12 a 15 metros. Entonces también se mantiene este ordenamiento y esta geometría a cordel y regla, pero con otro esquema. Ya estamos acá en Europa, en lo que es el barroco, donde hay una teatralidad y hay una búsqueda de estos ejes. Acordémonos que en 1585 ya Sixto V ordena o hace este ordenamiento de Roma como ciudad santa, y obviamente que todos quienes venían a América, los padres jesuitas, eran conocedores de estas nuevas formas. Bueno, si bien acá también podemos ver una cierta similitud, digamos, ¿no?, con el eje norte-sur y este-oeste, que podríamos, si queremos, asimilarlo al castro romano, pero también cuando vemos estudios sobre lo que son las formas de vida de los guaraníes y esa organización de los aguazú o de las casas alrededor de un espacio común, vemos que también esos esquemas se acomodaron
perfectamente a lo que era esta costumbre de vivir organizados en casas grandes alrededor de un espacio común. Esto como un esquema, una síntesis de lo que veíamos recién. Una de esos costados de la plaza estaba conformado por la iglesia, la huerta, el colegio, el cementerio, el Cotiguazú, los diferentes elementos que ya sabemos y que eran, si se quiere, uno de los límites principales, esa gran fachada, y alrededor, en los otros tres lados, las viviendas iban creciendo o se iban construyendo conforme y fuese creciendo la población. Pero como dijimos, esta trama urbana ya se macizaba prácticamente desde el inicio porque se empezaba ya con una población que debía satisfacerse de sus necesidades, como, tanto de alimento como de vivienda, y esta forma de vivir era también parte de este cambio de hábitos que los jesuitas pretendían, los guaraníes, evitando sobre todo prácticas de poligamia o que no eran conforme a los evangelios. Los límites estaban dados por áreas de producción más doméstica y luego más allá de las estancias, es decir, en ninguno de los dos casos tenemos como ciudades amuralladas o definidas con un límite preciso. Y también la relación con estas áreas productivas que ya se mencionó creo que bastante en el trabajo anterior. Entonces el esquema de crecimiento estaba dado hacia esos tres lados de la plaza que podía crecer y a los que el crecimiento no afectaba el orden o todo lo que era la conformación ya preestablecida. En una imagen, también un dibujo del arquitecto Piñeiro, donde se ve esta alineación de la calle, de lo que era la entrada principal, alineada con la iglesia, y que lamentablemente en muchos pueblos ese ingreso está dado no de la manera que era en su momento, sino que está hecho por calles que van atravesando y se pierde un poco esa dimensión y esa vivencialidad de ese espacio. Del libro de Nadal Mora, que es un libro que tiene muchas, sobre todo, precisiones en cuanto a las cotas y a las mediciones. Tomamos el caso de San Ignacio, que tiene una alineación de ese eje principal norte-sur, y esa plaza central es un poco más grande que lo que eran las plazas coloniales, de 120 por 110 metros. Y a sus costados, como ya dijimos, se colocaban las casas. Sí, los edificios y los edificios, la cuestión edilicia, en cuanto a materialidades y lenguaje. Si empezamos por la ciudad hispánica, coloniales, sobre todo de la zona litoral argentino, vamos a tener este esquema de viviendas, un esquema de viviendas de sucesión de piezas, también llamada de tira resguardada, digamos, resguardada por un corredor. Este esquema también tiene su origen como patrón cultural en la zona septentrional de España, de León y Castilla hasta San Sebastián, donde podemos ver, si bien viviendas donde vemos sucesión de piezas interconectadas, pero más compactas, el corredor o galería se conforma por un soportal, toda una estructura de pies derechos, a veces de madera, digamos, otras veces de piedra, soportando una primera planta. Sí. En esto, con tener tanta disponibilidad de terreno y tener un recurso natural de mucha diversidad, como es el madera, las maderas de todo tipo, blandas, semiblandas, semiduras, duras, permitían una vivienda más extendida, digamos, en el lote. De 4 piezas, a veces podían tener hasta 9 piezas y a veces, muy más adelante, podía dar la esquina, siempre definiendo ese punto de vértice en ese rectángulo, en ese cuadrado ideal, digamos.
los largos, sobre todo los anchos, dependían también de los largos, de las piezas de madera, sobre todo vigas que se lo tenían de árboles de Undai, lapacho o quebracho. Muchas de ellas pesaban hasta 400 kilos, tenían que tener un largo se llegaba a largo hasta de 7 metros, no más. Otras. Acá podemos ver la morfología de esta casa. Esto es vemos en la primera imagen, vemos la casa original, una casa que se llama El Artesano, en un poblado de Loreto, en Corrientes. Es lo que quedaba, con todos los vestigios. Usted tenía todos los vestigios ahí a flor de tierra. Yo reconstruí básicamente en esta imagen toda la tira de vivienda resguardada, y este es básicamente la imagen que tenían estas primeras construcciones. En la anterior, y eso hay relatos, hay muchos relatos en las actas capitulares del 1600, donde las primeras techumbres era la palma y no la teja, digamos, mucho después vino la teja, más hacia fines del siglo XVIII. Otra. Esta imagen es una de las pocas que se tiene de la iglesia matriz, esa que veíamos en la perspectiva aérea, donde tiene una pequeña torre de piedra. Esta imagen, esta iglesia matriz, estuvo en pie durante todo el siglo XIX, y si nosotros ponemos en escala, hacemos una reproducción más en escala de esto, podemos obtener casi los mismos largos y anchos de estas viviendas que hemos comentado. Fíjense que el largo de 24 metros, el ancho de 7, corresponde a cualquiera de las viviendas que se hacían. Este está sobre un basamento de ladrillo de 1,50 de alto, y incluso los corredores, con sus pies derechos y zapatas de terminación en zapata para sostener esta viga, responden a las mismas construcciones de una vivienda. También, bueno, esto podría haber sido en la anterior. Acá vemos que la modulación de piezas no tenía, digamos, porque era todo continuo para toda la nave de la iglesia. Otra. Esto es una reinterpretación que hicimos de un trabajo ya de 6 años que llevamos en Cacaquí, un poblado que se empezó a conformar a fines del siglo XVIII. Su rectificación de manzana vino a través del gobierno de Pedro Ferré hacia 1830, y en este perfil, en este pueblo, podemos identificar todas las huellas de lo que fue ese paisaje colonial. Si hacemos un perfil del pueblo desde de su laguna hacia su entorno rural, y eliminamos todas las casas intermedias que vinieron sí, a fines del siglo XIX, nos quedan las casas de corredores en su esquina. Básicamente un perfil que podía corresponder al perfil de la ciudad de Corrientes en los primeros años, o ya va más avanzado el siglo XVII y XVIII. En este esquema vemos la manzana abajo, donde están las casas. Estas casas existen actualmente, fragmentos de estas casas, ocupando siempre la esquina, y cómo se pudo haber densificado ya hacia el 1870 con la incorporación de otros materiales y otros lenguajes arquitectónicos, y ya una densificación hacia 1930 con la incorporación de los lenguajes del movimiento moderno y otras cuestiones que vinieron más adelante. Bueno, la otra.
En cuanto a la tecnología, todas las tecnologías, tanto para pueblos coloniales y misionales, derivan de adaptaciones, de procesos de adaptaciones y de apropiaciones de tecnologías ya conocidas en Europa que se incorporaron a la zona haciendo uso del recurso que se disponía, el tipo de piedra, el más extendido de todos, lo hemos verificado en cientos de relevamientos que hicimos en toda la zona del llamado Triángulo de Paranaense, es el entramado de madera, de palo a pique, y tacuara, una trama densa, sobre todo de maderas duras, que entran hacia 1 metro en la tierra, casi todo entra entre 1 metro y 60, y crean toda esta trama solidaria, que básicamente es madera, de la estructura de soporte de madera, que después se lo rellenaba con barro. Acá vemos su encaje, sus trabajos, digamos, de talladura de la madera, y después, más adelante, se empezaron a usar los ladrillos de adobe estabilizados con cal. Eso ya para la cal era muy difícil de conseguirla, era muy cara. Hacia el fin del siglo XVIII, comienzo del XIX, eran muy pocas las casas de adobe, más se extendía este tipo de construcción de trama densa. Y por último, el trabajo de piedra y sillería, de piedra de pared de sillería, digamos, era muy poca, es muy poca. Este es un ejemplo de una casa, una de las pocas casas en Corrientes que queda con este tipo de piedra. Otra. Todo esto, como dije, ya están en tratados de construcción europeos, en los tratados de Villanueva, de fines del siglo XVIII, está todo un muestrario de estas tecnologías. Acá también, en cuanto al lenguaje, habíamos dicho que la mayoría partían de formas, de patrones culturales hispánicos, esa arquitectura anónima, popular, que se adaptó, se transformó en casas más extendidas, sin casi ornamentación. Básicamente las paredes estaban a veces cubiertas con tierra, muchas veces de un carácter grisáceo o casi oscuro, porque el encalado vino mucho después. Estos están en los relatos, muchas veces es susceptible a la humedad, y por la falta de cal, estas se desgranaban. El mantener esto, tanto construcciones como las calles, siempre a través, por supuesto, del sistema de encomienda. El aborigen era encargado de estos mantenimientos. En las actas capitulares vemos muchas veces la palabra aderezar las calles o mejorar tal o cual construcción en épocas de fiestas religiosas. Acá también tenemos esta imagen, los sistemas de zapata. Vemos el pie derecho de estas columnas ortogonales, a veces eran cuadradas o básicamente cuadradas y ortogonales. Algún tratamiento podía tener, como esta suerte de terminación a la columna. La columna iba a una profundidad de 1 metro y continuaba más allá de la zapata, donde la zapata se encastraba. Está prácticamente el encastre, sistema de encastre, que viene también de la zona septentrional de España. Estos modelos se pierden en la noche del tiempo. Básicamente vamos a encontrar estos sistemas dispersos en gran parte de la península ibérica, y hasta en Francia lo tenemos. Otro. Bueno, y acá volviendo a esta mirada en paralelo con los pueblos de las misiones jesuíticas, un esquema hecho por el arquitecto Carlos Moreno, como vimos hoy en planta, de lo que era la plaza, el colegio, la huerta, el cementerio y las casas. En este dibujo hay 16 casas largas, como para ver ahora, en base a la información que hay de los inventarios, cómo podrían haber sido esos pueblos. En Yapeyú hay
en el libro de Corriente Jesuítica, hecho por el doctor Meder y Alfredo Koenitz, de los inventarios, la información consta que en Yapeyú había 16 habitaciones en ese colegio. En La Cruz había 8 habitaciones al norte, dice 6 al este y al sur, y tenía una dimensión cada uno de esos patios, uno de 25, más o menos de 25 por 26 metros, y el otro más grande de casi 40 por 66. Y en esos patios, en general en el primer patio, se encontraban los cuadrantes de los relojes de piedra, de los relojes solares hechos de piedra, ¿no? Que ahora vamos a ver que continúan en La Cruz y en Yapeyú. En San Carlos, cada uno de esos patios tenía 11 aposentos o habitaciones, y en Santo Tomé se sabe que era una situación similar a la de La Cruz. Y una breve descripción, que es esos corredores en circuito, que estaban como con galerías, con pilares de piedra por los 3 costados, y en el lado de la iglesia de madera. Entonces vemos que la tecnología que se utilizaba en algunos casos era también similar a esos pueblos coloniales, pero ya con un mayor avance, y pasaron, digamos, los pueblos por estas 3 etapas, ¿no? Al principio con una tecnología más maderera, y luego reemplazándose por piedra, que es lo que hoy conocemos. Entonces, estos relojes de sol que decíamos persisten en La Cruz, existe, todavía está emplazado en su lugar, está, y el de Yapeyú, no sabemos en qué lugar habrá estado, está ahora o estaba hasta hace un tiempo adentro del Museo de Sitio Furro. En relación a las casas, vemos que también son un esquema de casas en tira, pero ya las habitaciones solo se vinculan a la galería, ya no están vinculadas unas a otras, y en cada una de estas casas vivía una familia, digamos, y una familia extensa solía alojarse dentro de esta tira de casas, que tenía habitaciones y a veces una sala, y su extensión podía variar, obviamente de acuerdo a la cantidad de habitaciones que tuviera, pero entre 50 y 70 metros según este relevamiento de Navalmoral. Si vemos el corte, es también un corte similar a la habitación, de más o menos 6 metros, entre 5 y 6 metros, una altura aproximada similar, y galerías a ambos lados. Es decir, un esquema muy similar a lo que vimos en las ciudades recién descritas por el arquitecto Piñeiro. Estos pueblos en Corrientes tenía en Yapeyú una conformación de 40 hileras. Recordemos, ¿no?, que el esquema que vimos de Moreno era de 16, es decir, tenía prácticamente el doble de estas casas. En La Cruz 38, en San Carlos 20 filas, y en Santo Tomé 15 casas largas, que eran más o menos el esquema que habíamos visto. En nuestros pueblos, como sabemos, en los pueblos de Corrientes fueron fundados sobre ellos nuevas colonias, y hay restos, o sea, las piedras fueron reutilizadas, fueron sacadas del lugar. Hay, sin embargo, algunas casas que no sabemos si fueron de aquella época, pero que se lee perfectamente, digamos, este corte que estuvimos viendo, o el frente. Entonces, a pesar de los años que tienen ahí, todavía hay mucho por estudiar y hay mucho por conocer, sobre todo porque lamentablemente de los pueblos nuestros no hay planos de la época, entonces no podemos saber cómo era la conformación, y al haber sido destruidos, incendiados y saqueados por los paulistas, y después por todos los procesos posteriores de refundación y demás, no hay una lectura tan clara de dónde estaban, sobre todo las casas. Entonces las iglesias, tomamos también acá para tener una idea aproximada de las dimensiones, que son para hoy, un ancho aproximado de 24 a 25 metros y un largo de 70, todavía son dimensiones muy grandes para lo que sería una iglesia actual. Acá la reconstrucción de lo que podía haber sido la fachada de San Ignacio, y que estimamos puede haber sido similar, que está escrita en los inventarios, también en algunos casos, en algunos pueblos. Entonces, en un trabajo de Cardiel, las define como como iglesias de 3 naves, algunas de 5, y que son todas muy lucidas y hermosas. En este caso que él describe es un poco más ancha, casi de 35 metros,
en Concepción. También saber, digamos, que la construcción de estos templos implicaba un dominio muy profundo de las técnicas constructivas, del manejo de materiales, de quien las hacían, digamos, que eran los guaraníes, poder transmitir esas técnicas y levantar estos edificios, realmente no en una cuestión, casi lo veríamos hoy como una hazaña si nos tuviésemos que enfrentar a esa tarea. Y todo el tema decorativo, que fue muy también descrito ayer por la arqueóloga Mercedes, no me acuerdo el apellido, con todas esas mariposas y demás. Lamentablemente, en Corrientes queda solamente la iglesia, los restos arqueológicos, digamos, se pueden leer los muros como para conocer las dimensiones, aunque no hay mucho, tampoco se ha trabajado en estudios arqueológicos, pero también dispersos. Y estos restos arqueológicos se encuentran en las diferentes zonas urbanas. Si bien hoy decía el profesor Esnicute que no solamente es la estructura urbana, pero en nuestros pueblos lamentablemente ni siquiera esa estructura urbana está suficientemente estudiada, conocida y protegida. Y vamos a ver, en todos los pueblos acá solo se ponen algunas fotos mínimas de cada una de estas localidades donde fueron parte de ese complejo de los 30 pueblos, pero que bueno, todavía falta mucho por hacer. Bueno, en las persistencias habíamos justamente parte de nuestro trabajo es ver qué queda. Una de las conceptualizaciones del paisaje, verla como un palimpsesto, son las huellas, las marcas que van dejando en el transcurso del tiempo, en el devenir de los tiempos, y qué nos queda. Muchas de este paisaje que habíamos visto, tipo agrícola, pastoril, disperso, con estas casas, en su concepción más pura, digamos, podemos todavía visualizarlos en poblados como Cacatí, en sus bordes, cerca de la laguna, podemos ver todavía este primitivo paisaje colonial. Otros lugares como Loreto también queda todavía esas marcas, esas huellas, y sobre todo el sustrato intangible, social, que la gente todavía hace uso de la galería, muchas construcciones nuevas que se construyen en base a estos patrones culturales muy marcados, y el componente de muchas tradiciones, festividades religiosas que todavía perviven. Corrientes en un calendario de festividades religiosas publicada hacia 1850, se evidencia o se computan alrededor de 60 festividades que se hacían particularmente en estos poblados. Corrientes básicamente ya perdió todo su perfil, queda muy poca, el convento de los franciscanos, que está amurallado, prácticamente no podemos ver sus corredores y esta pequeña casita. Esta imagen, estos patrones culturales, perdón, fueron transmitidos en el proceso mismo de colonización y de expansión territorial en lo que llamamos, lo que hoy comenté, el Triángulo de la Capital, donde vemos todos los pueblos, desde Bellavista hasta Itatito, esto bordeando el río, y sus límites ya hacia lo que es la cuenca libera. Ahí vemos marcados estos patrones, sobre todo en la cuestión constructiva. Incluso hasta en el uso del lote, hay lotes que todavía conservan sus solares de hasta 100 metros de largo. Hay lotes en Cacatí, Loreto, tienen 100 metros de largo, 50 metros de ancho, y todavía podemos ver esa permanencia en esta zona. Con respecto a la cuestión jesuítica, obviamente, sea por los procesos históricos, solamente quedan huellas arqueológicas nada más.
Bueno, la bibliografía que utilizamos está mencionada, por supuesto, en lo que va a ser el trabajo escrito, pero no queríamos dejar acá de compartir con quienes están adentrando en este mundo el libro que ya mencionamos, de Corriente Jesuítica, que se editó en el 2005, que tiene ilustraciones del arquitecto Carlos Moreno, y que es, me parece, fundamental para conocer la historia de nuestros pueblos, porque quienes no es experto, digamos, sabemos que conocer la historia, con leer todos los inventarios, adentrarse en lo que es lo concreto de cada una de esas localidades, lleva demasiado esfuerzo. Entonces acá está sintetizado, bueno, la historia general de los pueblos, pero también en particular de cada una de estas localidades. Y que bueno, esto que decimos que nos construimos sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia, sobre eso que fueron las reducciones, están construidos y siguen ahí las huellas de estos 4 pueblos y todas sus áreas de producción, sus capillas, y esperamos que bueno, puedan siempre seguir haciéndose no solamente encuentros como estos, sino también tareas de gestión, de conservación, como lo que ya se ha hablado. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos arquitectos aquí. Un simple recordar allí algo muy interesante para ir cerrando un poco también por ahí y para dejar esa mesa posterior de trabajo. La iglesia original de Santa María de Fe de las Misiones no tiene esa orientación que normalmente se presenta, que es hacia el norte. Tiene la mirada hacia el este. Es una particularidad. Otra peculiaridad que tenemos en el Paraguay es que la única ciudad que conserva, sin tener memoria, que lo conserva, de la entrada de esa cruz que estaba hablando, de esa entrada hacia la iglesia, esa entrada principal, es Santiago, en la ciudad de en el departamento en Paraguay. Son 2 curiosidades para seguir también apostando tanto por la conservación como por la memoria. Carlos. Dios mío, esto daría para hablar muchísimo, interminable el tema y el análisis que surge a partir de las proyecciones urbanas, el desarrollo arquitectónico, la evolución de las técnicas y la tecnología, indudablemente da para mucho. Sin duda los vamos a convocar para el tema de las mesas de trabajo, esto para que podamos asistir a colegas investigadores, a inquietos sobre el tema de la urbanística y la arquitectura colonial. Al que lo vemos ahí con la mano levantada es al doctor Robert Jackson, a ver si él hará una pregunta. Gracias. Muy interesante, muchas felicidades. Voy a comentar que el miércoles tuvimos una presentación muy interesante sobre el sistema de pares con acceso a documentos en los archivos en España. Ya desde hace tiempo he estado malgastando mi tiempo visitando los sitios web de diferentes archivos, por ejemplo, los archivos de España, pares, Real Academia de Historia en Madrid, Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de Uruguay, otros lugares donde tienen planos coloniales de muy alta resolución que están disponibles para los investigadores. Y estoy usando eso para desarrollar un proyecto que estoy haciendo con Juan Antonio Silla Camacho sobre los jesuitas. Y actualmente estoy usando los planos para reconstruir los complejos jesuíticos en las ciudades coloniales. Entonces, tengo un artículo, por ejemplo, que viene en camino, que usa mapas coloniales de la Ciudad de México para reconstruir los complejos de los órdenes religiosos masculinos, los jesuitas, franciscanos, dominicos en la Ciudad de México, porque como en casi todas las ciudades, esos conjuntos coloniales han estado desapareciendo, pero recomiendo mucho buscar estos planos. Hay una gran cantidad, por ejemplo, en el sistema de paros. Uno puede buscar los planos de Buenos Aires, la Ciudad de México, de Tucumán, muchos planos de muy alta resolución que se puede manipular y puede usar para ese tipo de investigación. Gracias. Gracias, doctor Robert Jackson. ¿Hay alguna intervención más?
No, nada más aclarar, Isabelino, que ese eje norte-sur nosotros lo planteamos ahí en ese caso específico de San Ignacio. No somos conocedores ni vimos trabajos que analicen la orientación de cada uno de esos pueblos. En Yapeyú tampoco está orientado lo que son los restos en relación a ese eje. Pero bueno, en ese caso se daba de esa manera. Totalmente, son las curiosidades. Normalmente hay una línea, ¿verdad? Pero esa curiosidad es interesante. Creo que por allí doña Claudia tiene la mano levantada, ¿sí? Sí, primero quiero realmente hacer congratulaciones, pero me quedé con una pregunta. Vosotros no pusieron la tapia de pilón como estructura constructiva, y acá en Guairá, tanto en las ciudades coloniales del siglo XVI y en las misiones jesuitas, guaraníes y no guaraníes, habieron construcciones en tapia de pilón, que es diferente del adobe y de entramado de palo a pique. Sí, la tapia, si bien se menciona en los tratados, sobre todo en las descripciones de los jesuitas, yo solamente mostré los sistemas que he tenido oportunidad de relevar, digamos, de las construcciones que están en pie. Entonces, y la más extendida pues, por las posibilidades que tenía para como sistema de agregación y de hacer esta malla densa, flexible, en parte y solidaria, es este entramado. Por eso aparecen básicamente estas tres construcciones, pero la tapia sí es. No hay indicios en Corrientes, no hay nada que no sale, digamos, todavía a la luz de que se haya usado tapia, por ejemplo, en alguna construcción. Pues puede haber sido que alguna iglesia, sobre todo la iglesia matriz, pudiera haber sido, pero también se usaba también el adobe, se usaba mucho el adobe. A veces, si no tenía la cal, le daba más cohesión y plasticidad, nada más, y hemos encontrado vestigios de cal en muchos adobes, pero también el espartillo y otros bostas animales que le daba cierta resistencia. Pero es eso, la tapia no, por eso no está, digamos. Gracias. De hecho, que esa arquitectura, esa estructura genial, pensar hace 400 años es realmente en medio de la nada, es un lujo, ¿verdad? O sea, partamos de esa simple base y evidentemente queda mucho en el tintero para seguir todavía de lo que está en pie y de lo que podamos seguir encontrando. Si no hay ninguna otra intervención, quiero agradecerle a los dos compañeros aquí presentes por este excelente trabajo, por una presentación bastante compleja, para transportarnos en este lenguaje, ¿verdad? Porque quienes tenemos esta formación, tenemos que estar en ese entramaje para poder entender también. Y hay unos y otros términos que aquí salen, que ya no son del lenguaje actual, ni de la arquitectura moderna, quizá, de nuestras construcciones de hoy, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien. Y de la Argentina vamos un poco más. Hola, hola, Sí, hola. perdón. Sí, Darko quería hacer una aclaración. Se me descompuso el video y no pude antes, disculpen. No, a mí me impactó. Todos son excelentes lo que estoy escuchando, pero no puedo destacar uno por uno, pero me impactó la explicación de Snihur. Carlos Snihur no me acuerdo el nombre. Esteban Snihur. Fue extraordinario su explicación de cómo estuvieron organizadas las estancias,
y su explicación entre las pircas me llamó la atención porque en San Luis se hace muchos pircas y en el grupo éramos 4 que íbamos a levantar una pirca. Me nombraron a mí el pirquero, o sea, los otros acomodaban, traían las piedras y yo tenía mejor ojo. Entonces, ese título de pirquero lo considero uno de los títulos que más satisfacciones me ha dado en mi vida. Bueno, todo eso yo lo traigo de mi experiencia de San Luis, pero veo cómo toda esta técnica de las pircas, de la división de los campos y todo eso, cómo repercutió en todas las zonas, y han sido los jesuitas los que idearon y pusieron la inteligencia para que todos esos sistemas funcionaran bien. Les agradezco muchísimo, sobre todo la ponencia de Snihur, realmente que me ha enriquecido muchísimo. Muchas gracias por permitirme dar mi opinión. Gracias, doctor Darco, muy amable. Realmente un lujo de seguir teniendo la Darco del primer día aquí y con nosotros atento y por supuesto subrayando aspectos de este congreso, y quién mejor que él para que lo haga, ¿verdad? De repente muchos quizás estamos un poco más nuevos, otros queriendo apuntalar, pero Darco nos puede dar estos puntapiés bien de adelante. Gracias, profesor